Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hacer, como veis aquí, os voy a hacer un vídeo un poco diferente. Y diréis, ¿qué hace este aquí rascando hierba en el huerto, en un canal de astrología? Bueno, pues porque tiene sentido con los tránsitos, tiene sentido con el momento, y quería encarnar directamente lo que quería comentar. De alguna manera es una manera diferente de hacer contenido y una manera de entender también los tránsitos astrológicos. Entonces, ¿por qué tiene sentido a nivel astrológico el ahora mismo estar preparando el huerto? Un huerto que lleva unos años parado porque hemos tenido sequías muy fuertes aquí. Esto parece que se está solucionando. Ha llovido bastante este año, lo cual es una muy buena noticia para esta zona del Mediterráneo, que tiene veranos muy calurosos, que si además son secos, pues el huerto se convierte en algo muy complicado por el tema del agua. Bueno, parece que la tierra está buena, está llena de humedad, se rasca bien ahora, y volvemos a poner en marcha el huerto. Tiene bastante hierba porque lleva pues ahora unos 3 años descansando ya, y yo creo que es momento de ponerlo en marcha. Y esto tiene bastante que ver en diferentes capas, tiene bastante que ver con la entrada de Neptuno en Aries y con la próxima entrada de Saturno en Aries también, donde junto a Neptuno hará la conjunción exacta en el grado 0. El gato. Y ¿qué tiene que ver la entrada de Neptuno en Aries? Pues tiene que ver esos ciclos de 14 años de Neptuno por los signos, tiene que ver con un cambio de foco en lo psicológico, tiene que ver con un cambio en la psicología y un cambio en la psique. Precisamente el glifo de Neptuno es la letra griega psi, y psique, psicológico, psiquiátrico, psicosomático, todo lo psíquico viene de psi. Y tiene, por supuesto, mucho que ver con los ciclos de Neptuno. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tránsito de Neptuno por Capricornio, pues ahí el foco de la psique está sobre todo puesto en entender las relaciones de poder, en entender la estructura de lo psíquico, la estructura de lo psicológico. Después pasó a Acuario, con Neptuno en Acuario se pasa el foco, lo cual no quiere decir que se invalida lo anterior, o sea, hay que ir sumando, siempre hay que ir sumando, pero el foco de la psique se empieza a enfocar en la red que nos sostiene, en la red de personas, de vínculos que nos sostiene o que no nos sostiene, pero el foco está puesto en esto. Entonces hay un gran desarrollo de la psicología social, de la psicología comunitaria. El foco está ahí. Entonces estos últimos 14 años que Neptuno ha estado en su propio signo, en Piscis, ¿qué ha sucedido con la psique y con el enfoque psicológico?
Primero que se ha introducido de manera mucho más abierta y mucho más explícita y más profunda probablemente también, se ha introducido la espiritualidad en el enfoque psicológico. O sea, el auge de, que ya estuvo antes también con Neptuno en Sagitario, pero de una manera más dogmática quizá, el auge de la psicología transpersonal, junguiana, también un enfoque muy centrado en la sanación de heridas, en una energía de agua, como es Piscis, una energía compasiva, una energía empática. Entonces, estos últimos 14 años, el mundo de lo psicológico ha estado muy enfocado en esto, en la sanación de heridas. Cuidado que te voy a hacer daño. Es que está el gato, se pone la pata en medio. El enfoque de la sanación, el enfoque en la sanación de las heridas. Como todo enfoque, todo tiene sus luces y sus sombras, y hay que aprender de ello, ¿no? Entonces, estos últimos 14 años, quizá una de las cosas, de los lados así más complejos de Neptuno, es que la energía también está muy enfocada, y lo cual era necesario, probablemente, muy necesario, pero muy enfocada en el diálogo víctima-victimario. Y digo muy necesario porque era un tema que se tenía que tocar, era un tema que se tenía que tratar. Pero tiene el peligro, sobre todo en estos últimos grados de Piscis, de Neptuno en Piscis, yo creo que se ha notado bastante, tiene el peligro de que la víctima se quede en la victimización. Y ahí no hay avance tampoco. Pero todo es necesario, ¿eh? Todo es necesario para una mayor comprensión. Entonces, ¿ahora qué sucede con Neptuno en Aries? Un signo tan diferente a Piscis, ¿no? Pues que durante 14 años el enfoque psicológico va a estar sobre todo centrado en la acción, en la incorporación. O sea, una vez entendida la estructura de la psique, entendidas las relaciones de poder que se generan, las relaciones con la autoridad también en Capricornio, una vez visto la importancia de la red social que nos sostiene, la red humana en Acuario, y una vez sanadas las heridas, tanto de la víctima como del victimario en Piscis, cuando llega Aries decimos, vale, está muy bien, voy entendiendo todo esto, de dónde viene, dónde se origina, y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde muevo? Porque con entender y con sentir no es suficiente. Hay que mover también, hay que accionar. Hay que accionar desde lo corporal. Entonces, durante 14 años, los próximos 14 años, la psicología en general irá poco a poco girando hacia propuestas muy corporales, propuestas muy enfocadas en el activar, el accionar, el salir de la zona de confort, el ser valientes y hacer a pesar de, que esto en Piscis era más difícil, el atrevimiento, el intento, diría yo, el intento de hacer y el intento de mover, más allá del resultado, de si va a haber resultado o no, lo que realmente valdrá es accionar.
pasamos de una era de tierra y agua a una era de aire y fuego. Y Aries, este primer fuego del zodíaco, Aries necesita avanzar, necesita mover y necesita atreverse. Entonces, la tierra y el agua era más emocional y más racional. Ahora lo que se necesita sobre todo es movimiento, tanto por el aire, que siempre el aire se mueve más por lo vincular, como por el fuego, que es la iniciativa propia, que es la expansión. Entonces, vamos a estar en propuestas mucho más de incorporar la energía y de salir de nuestros bucles a través de la acción. Ya hemos entendido desde lo individual, hemos entendido desde lo social, y ahora hay que mover, hay que accionar. Entonces, aquí, por eso estoy accionando también, porque veía importante sentir esa energía también. Y además un huerto tiene mucho de esta energía ariana y tiene mucho de la combinación Neptuno-Saturno en Aries. ¿Cuál es el peligro de Neptuno en Aries? Que nos hagamos muchas ilusiones. Que nos hagamos muchas ilusiones sobre el yo, sobre Aries. Fantasías de voy a hacer esto y me paso 3 pueblos en mi fantasía. Entonces ahí, por suerte, Saturno a mediados de febrero, Saturno va a acompañar a Neptuno ahí y va a estar 2 años y medio por Aries. Saturno le va a poner freno, pero ese freno en Aries yo creo que le conviene mucho. Y la combinación Neptuno-Saturno va a ser muy interesante. Tiene muchas capas, pero voy a intentar mirar 2 capas ahora mismo. Una es Neptuno, los sueños de Neptuno, las fantasías, las ilusiones de Neptuno. Saturno les da forma. Entonces, Saturno les da forma en Aries, que es un signo que se mueve por estímulo, que se mueve por impulso. Entonces iniciemos, hagamos, demos forma a aquello que soñamos. No lo dejemos en el cajón, no procrastinemos, iniciemos. La manera de salir de un determinado estado, si queremos salir de él, es moviendo. Y por otro lado, el negativo de esta misma conjunción sería que Saturno le recuerda a esa fantasía o esa ilusión neptuniana, Saturno le recuerda sus límites. O sea, calcula bien tus fuerzas, sé consciente de tus límites también. Entonces son dos fuerzas que son complementarias. O sea, no hay que centrarse en las limitaciones, no, hay que centrarse en Aries, hay que centrarse en iniciar, en accionar, pero siendo consciente de los propios límites, porque si no, ¿qué va a suceder en ese principio de Aries? Va a suceder que en Aries, en la entrada de Aries, nos dan una cajita de cerillas y cada vez que iniciemos algo, cada vez que tengamos esa chispa ariana, vamos a encender una cerilla. ¿Qué le pasa a Neptuno solo en Aries? Neptuno en Aries se plantea objetivos muy fantasiosos, que está bien, porque los necesitamos esos sueños, pero es probable que quememos todas las cerillas el primer día. Entonces, Saturno, que es un gran gestor de energía, un gran regulador de la energía a través de los límites y a través de las dificultades también, pero ahí es un gran maestro Saturno, ¿no?
Saturno nos va a recordar que quememos las cerillas de una en una, que no las quememos todas de golpe. Entonces nos va a aportar paciencia. Puede haber, además la estoy notando en muchas personas a mi alrededor, estoy notando una sensación de urgencia, porque Neptuno ya ha entrado en Aries. Vamos a hablar muchísimo de Neptuno a lo largo del tiempo. Pensad que va a estar 14 años en Aries, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de Neptuno, de Saturno también, de la misma manera que Saturno en Piscis hice varios vídeos a lo largo de los últimos 2 años y medio. Vamos a tener tiempo de ir desvelando diferentes capas, pero Saturno nos va a obligar o nos va a recordar que no hay que quemar todas las cerillas de golpe, de que hay que ser constante en el tiempo. Entonces, por un lado, hay una combinación muy interesante de energías, de una energía ariana que le gustaría quemar todas las cerillas, porque es así Aries, porque se quiere abrir camino, quiere tirar para adelante y no ahorra fuerzas. Aries no ahorra fuerza, o sea, él lo pone todo. Y Saturno, por otro lado, que va a poner el freno de mano y va a decir, cuidado, ten paciencia, poco a poco. Y un huerto, lo que estoy haciendo aquí ahora, es un muy buen ejemplo de esto. Un huerto es algo, o sea, el mayor enemigo de un huerto son las prisas. No se puede, es imposible hacer un huerto con prisas. Porque precisamente te quemas y lo único que necesita un huerto es constancia, perseverancia, poco a poco. Necesita que estés ahí, que estés pendiente de él. Tiene más cosas lo que estoy haciendo ahora, que es rascar la hierba para preparar el terreno, que se puede hacer con un palo largo o un palo corto. Yo, como hay mucha hierba, utilizo un palo corto, porque así puedo hacer más fuerza con las 2 manos cerca de la punta. Se trabaja siempre hacia adelante. Se pisa lo trabajado, que eso puede haber un punto como antinatural, ¿no? Pero ¿cómo voy a pisar lo que acabo de limpiar si estoy soltando la tierra? Esa tierra después la volvemos a soltar cuando hagamos los caballones o los bancales. O sea, la volvemos a trabajar después. Pero para rascar hierba hay que trabajarlo pisado. Porque si trabajamos al revés, si yo me pongo en el lado de la hierba y voy hacia atrás, lo único que hago es arrastrar hierba. Eso es una explicación técnica, pero que es importante. O sea, se van avanzando de 20 centímetros en 20 centímetros, se rasca un lado para el otro, se sacude un poco la hierba para que suelte la tierra y se aparta para ir al compostaje después. Y tiene ese lado ariano de que siempre, como se pisa lo trabajado, siempre se abre camino, o sea, siempre se va hacia adelante. Y eso me recordaba mucho que también me recuerda esa conjunción Neptuno-Saturno en Aries, en la novela de Michael Ende, Momo, una novelita infantil, juvenil, preciosa, pero que es para adultos también, o sea, me parece una pequeña joya, Momo. Hay un personaje en Momo que se llama Beppo el barrendero. Y hay un momento que Momo le pregunta a Beppo, el barrendero, que cómo es que es capaz de barrer tantas calles, cómo es capaz de hacer tanto trabajo. Y él dice que porque está centrado en el presente, está centrado en lo que está barriendo y nunca mira el trabajo ya hecho. Y eso en un huerto, este huerto es bastante pequeño, relativamente pequeño, me queda mucho por hacer, pero es relativamente pequeño, pero yo hace años trabajé de esto y una de las cosas que era muy importante aprender es no mirar, sobre todo, no mirar lo que ya habías hecho. ¿Por qué? Porque mirabas el trabajo hecho y decías, uy, sí que he hecho, mira, hemos avanzado un montón, y después te dabas la vuelta, veías lo que te quedaba y los ánimos se te iban al suelo. Entonces es muy peligroso en un huerto mirar el trabajo hecho. Esto se hace al final del día. ¿Hasta dónde he llegado?
pero mientras se trabaja no, porque necesitas todas tus energías para ese presente, para ese momento. Y tampoco se aconsejaba demasiado mirar lo que quedaba por hacer. El tema es, para ahorrar energía, el tema es estar en el presente, para no hacer, porque ahí lo psicológico en el trabajo de la Tierra influye muchísimo, influye mucho. Entonces tiene algo de esta combinación Saturno-Neptuno en Aries, de acciona en el presente, estate en el intento y en la voluntad, porque no es accionar para tener éxito en aquello que accionamos, no, es accionar para perseverar. Y si no tenemos éxito, volvemos a accionar otra cosa, o cambiamos algo. O sea, el tema no es lo que conseguimos, el tema es el intento y la voluntad del intento, la intención. No solo la intención desde lo psíquico, la intención accionada. Entonces, incorporada desde lo corporal. Entonces me parecía un buen ejemplo el huerto para esta conjunción y para este Neptuno en Aries, este nuevo enfoque de lo psicológico centrado en el accionar, en el qué hago con todo lo que sé, con todo lo que ya sé. O sea, le sigo dando vueltas, esto ahora ya no vale, tengo que mover. Y es a través del movimiento donde me voy descubriendo, donde voy deshaciendo nudos, saliendo de los propios bucles de lo psicológico muchas veces, ¿no? El huerto en ese sentido es una buena ilustración de esto. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, falta Neptuno. Yo ya lo he sentido porque precisamente estaba muy en ese lugar nebuloso de Neptuno y fue entrar Neptuno en Aries y empecé ya a rascar el primer bancal. Después tuve que parar porque estaba lloviendo y tal, pero ya noto esa energía, esa visión de preparar el huerto. Desde Neptuno hay una visión, hay una ilusión que después con Saturno, a mediados de febrero, con Saturno entrando ahí, va a necesitar de la perseverancia, de la constancia, del trabajo de Saturno, para que eso pueda dar sus frutos. Bueno, creo que más o menos es lo que quería decir. Seguro que se me olvidan cosas, pero bueno, esto es una improvisación y de alguna manera un intento de lectura de lo que nos viene, ¿no? Vamos a tener muchas oportunidades de seguir hablando de Neptuno en Aries, de seguir hablando. ¿Veis? El otro día hice un bancal y ahora estoy empezando otro. No es muy grande el huerto, pero bueno, tiene su trabajo, todo tiene su trabajo. Y además de nada sirve no ser constante en un huerto, que esto ya también lo he vivido. O sea, si te pegas todo el trabajo de deservar, haces los bancales, plantas los plantones, haces las siembras, lo riegas, lo cuidas, y de repente te vas 3 semanas, se te ha muerto todo en pleno verano. Y todo ese trabajo lo has perdido. Son aprendizajes del maestro Saturno. Entonces, vamos a combinar ese Neptuno soñador con ese maestro Saturno con los pies plantados en una tierra ariana, o sea, una tierra de fuego, una tierra de iniciativa. Yo creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, creo que va a ser muy importante ser valientes, atrevernos. No quedarnos encogidos, no quedarnos apocados,
¿Quieres hacer algo? ¿Te apetece algo? Ves a por ello. Ves a por ello en el intento. Somos intento, no somos logro y fracaso. O sea, eso hay que aceptarlo. A veces las cosas salen bien, a veces no salen bien. Y eso Saturno también te lo enseña, ¿no? Nos lo enseña. Somos intento y después constancia y voluntad. Bueno, y la capacidad, una de las capacidades que nos hace humanos, ¿no? Que es cuando vemos que vamos por una dirección que no es, la capacidad de rectificar. Yo creo que, o sea, se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? De que sí, la conciencia y tal. Yo creo que lo que más humanos nos hace es la capacidad de rectificar, porque equivocarnos nos equivocamos todos. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de rectificar, de repensárselo, de cambiar de opinión, de cambiar de dirección. Y esa flexibilidad junto con atrevimiento es una combinación muy interesante. Bueno, gracias por estar ahí. Espero hacer muchos más vídeos desde el huerto y otros lugares diferentes a la silla. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.